Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene hoy a nuestro encuentro, como siempre nos anima, nos fortalece y nos ayuda sobre todo para hacer este camino de purificación. Estamos en tiempo de Cuaresma, es decir, tiempo de conversión. Estamos leyendo del libro de Isaías, el capítulo 1 del versículo 10 y luego del 16 al 20. Escuchen la palabra del Señor jefe de Sodoma. Presten atención a la instrucción de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, lávense, purifíquense, aparten de mi vista la maldad de sus acciones. Cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen el derecho, socorran al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan a la viuda. Vengan y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como escarlata, se volverán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, serán como la lana. Si están dispuestos a escuchar, comerán los bienes del país. Pero si rehúsan hacerlo y se rebelan, serán devorados por la espada. Y así continúa, queridos amigos, esta palabra del Señor. Comenzamos entonces con la oferta de Dios. Peico lleva, peico ponase. ¿Ustedes quieren verdaderamente vivir en la dignidad de los hijos de Dios? Primera pregunta. A peña de manteña respondeta. Jaico sépico verdaderamente en la dignidad, pero todos. Porque hoy hay algunos y estaremos mejor, pero donde y la estaremos todos mejor. Y entonces, queridos amigos, esto es lo que el Señor, sin embargo, nos está pidiendo. El estaremos todos mejor, que significa verdaderamente entonces, purifíquense, lávense, aparten de mi vista la maldad de sus acciones, la corrupción, el pocané, popindá, etcétera, etcétera, los nepotismos. Cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Tiempo de Cuaresma. Será tiempo de conversión. Convertirse, volver a Dios, volver a los principios elementales y esenciales. Va del bien y del mal. Y porque quiere decir que hay esa tendencia, ¿verdad?, del hombre a vivir como Dios nos está pidiendo en la edificación de las personas, de la sociedad. Pero al mismo tiempo también nos damos cuenta que está la fuerza del mal. Peña de tiraje, a peña de la jaina betapebaire. Y entonces que destruye todo lo que es el camino del bien. Y entonces viene al final como consecuencia. Si rehúsan a hacerlo y se rebelan, serán devorados por la espada. Es una forma maravillosa de parábola de decirnos, ¿verdad? Nosotros somos culpables que el mal caiga, entre comillas, peñanaga. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.